Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a iniciar una clase más de lógicas alternativas. Vamos a continuar con el aprendizaje o la enseñanza, ambas cosas en realidad, de la demostración de teoremas por un método axiomático. Estamos trabajando con el sistema AJ, presentado en Rudimentos de Lógica Matemática de Lorenzo Peña. Vamos a empezar con dos ejercicios que se realizan en 3 líneas. El día de ayer empecé con demostraciones con pruebas sumamente cortas que se realizan en un par de líneas. Ahora, conforme a ese principio metodológico de incrementar gradualmente el grado de complejidad, vamos ahora a pasar a ver ejemplos de pruebas de 3 líneas. Posteriormente veremos 4 líneas, 5 líneas, 6, y una vez que llegamos a esa extensión, ya podremos pensar en pruebas más complicadas. Bueno, entonces les propongo hacer la prueba de el teorema A190. ¿Sí? Voy a suspender la filmación del video hasta escribir los datos en el pizarrón. Estimados estudiantes, tengo aquí simplemente la enunciación de lo que voy a utilizar, pero simplemente los nombres de la conclusión, las premisas y la regla de diferencia. Ahora voy a escribir lo que significa cada una de ellas. Para eso recurro a los anejos. Ya, estimados estudiantes, tengo puesto en el pizarrón el ejercicio a partir del cual vamos a aplicar el procedimiento de demostración por el método axiomático. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí la propuesta de probar el teorema A190, que está aquí. Y se nos da dos teoremas, y fíjense, la numeración de los elementos que van a servir de premisas iniciales siempre tienen una numeración inferior al número del teorema que se va a probar. ¿Sí? No puede ser jamás que para probar A189 me base en A190. Eso nunca. Al revés, sí. Y tengo aquí dos teoremas y una regla de inferencia. Ahora, les decía que lo más importante de estos puntos de partida son las reglas de inferencia, que vienen a ser como la columna, el pilar, la columna vertebral, el pilar central. Es lo que estructura, lo que arma la prueba. Eso está en la regla de inferencia. Veamos, nosotros conocemos el RIN 01, es simplemente el modus ponens. Dado un condicional y el antecedente, y ahí concluyo el consecuente. ¿Sí? Ahora. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted el RIN sacó del libro de que nos dio, de Lorenzo Peña? Sí, está en... Porque está diferente, en el libro está diferente. Yo imprimí las hojitas y está diferente, el 1, si es A que ver, estoy viendo bien. ya. Perfecto. Ya. A ver, chicos, les voy a compartir el libro de Rudimentos de Lógica Matemática. Tenemos aquí página 35, estamos en el capítulo 2 de la primera sección, Lógica Sentencial. Capítulo 2, en primer lugar tenemos esquemas axiomáticos y a continuación inmediatamente viene reglas de inferencia. Y aquí está RIM 01.
de las premisas P, I, P entraña Q, de ahí concluimos Q. Ese es RIM 01. Ya, entonces, esta regla de inferencia no está en el anejo 2, sino en la página 35. ¿Sí? Bien. Ya. Entonces, estimada Paulina, creo que con eso estoy respondiendo a su pregunta. RIM 01 está en el texto. No. Sí, profe, gracias. Ya, es una regla primitiva de la cual se pueden derivar, o mejor dicho, conjuntamente con RIM 02, de ahí se derivan todas las demás reglas de inferencia. 36, 40, las que sean. ¿Sí? Está capítulo 2, les mostré página 35. Gracias a usted por la pregunta. Sinceramente, no me canso de insistir en que no se queden con inquietudes, no se guarden esas dudas. La manera de aprender es haciendo preguntas. ¿Sí? Entonces, les animo, les exhorto, les invito a que, por favor, me interrumpan al momento que ustedes tengan algo que no comprenden. ¿Sí? Bien, entonces, todo esto está en el texto. Ahora, entonces, yo les he hecho una comparación con que aquí el teorema A190, que es lo que tenemos que probar, va a ser la conclusión de un argumento, la última línea de la prueba. Eso es como la meta, el objetivo, el propósito, lo que vamos, lo que perseguimos con este ejercicio. Sí. Y vamos a partir de estos elementos iniciales. Son como los ladrillos con los que vamos a hacer la construcción. Y el problema es que debo tener una especie de plano que me guíe. O si quieren, quiero llegar a esta meta, ese es el destino final, a donde voy, a donde quiero llegar y qué camino escojo. ¿Sí? Aquí tengo unos instrumentos y sabemos de antemano que esta prueba solamente tiene 3 líneas, por lo tanto, en 3 pasos está aprobado A190. Pero tenemos que ver cómo relaciono A189 con A167 para, a partir de esas 2 premisas, aplicar RIM 01. Todo el problema está en hacer esas relaciones. ¿Sí? A ver, dicho con otras palabras, para que ustedes inicialmente capten el procedimiento, el espíritu de esta estrategia, es el de ver el cómo, o sea, el camino, la hoja de ruta. Sabemos que esta fórmula va a ser la conclusión. Y el esfuerzo que nos pide este tipo de ejercicio es encontrar las premisas necesarias a partir de las cuales voy a llegar a esa conclusión. Y para hacer eso, seguramente, bueno, en muchos casos, que puede ser la mayoría, no me va a servir el copiar literalmente A189, después A167 y automáticamente con RIB 11 me sale la conclusión. En algunos casos tal vez sí, pero no creo que sea la generalidad y más bien me atrevería a decir que eso es en unos muy poquísimos casos. ¿Sí? Entonces, apliquemos la inteligencia, vamos a ver a partir de la conclusión, ver qué necesito, qué premisas necesito, y de acuerdo con eso, vamos a tener una instancia, una instanciación o no de los axiomas que tenemos. ¿Sí? Bueno, entonces, con estos preámbulos, démonos cuenta exactamente de qué se nos pide y de qué disponemos. Y luego hacemos las relaciones pertinentes y armamos la prueba. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué es A190. ¿Sí? Es una oración condicional. ¿Sí? De entrada, les puedo decir que A190
va a ser la Q de acá. ¿Sí? Eso lo sé porque este teorema se prueba por Rinf 11. Es decir, A190 tiene que ser el consecuente de un condicional. Y bueno, tal vez me estoy adelantando, pero ya, dejemos ahí. Primera cosa, sé que esta conclusión es la Q de RIM 01. ¿Qué más? ¿Sí? A189 tiene que ser este consecuente, y A167 debe ser el condicional. Ya les voy a confirmar si es que estoy en lo correcto o no. Veamos, ¿qué nos dice el teorema A190? Me dice que, ¿sí? Recuerden, un condicional. Si P es absolutamente falso, entonces el suponer que P es verdadero, es decir, totalmente lo contrario de la suposición inicial, entonces de ahí, de la suposición de P, sabiendo que P es totalmente falso, y yo digo, P es verdadero, entonces de ahí puedo extraer cualquier oración. ¿Sí? Bien. Ahora, eso es lo que tengo que probar. Y si quieren ustedes, para hacerles comprender el significado de A190, ustedes pueden comprender eso mejor cuando lo relacionamos con A189. Este teorema previo es más intuitivo, pero ya de entrada podríamos decirle que detrás de ambos teoremas, la idea de fondo es la de que si en una teoría se hacen dos afirmaciones, por una parte P y por otra parte absolutamente falso P, eso es absurdo, súper contradictorio, es decir, afirmar y negar totalmente una oración, ¿sí? Eso no solamente es una contradicción P y no P, sino una súper contradicción, porque tenemos negación total, ¿sí? Y por una parte estoy negando totalmente la P y por otra parte le estoy afirmando. Estas dos cosas son ilógicas. La una anula a la otra. Y por lo tanto, si es que ambas cosas son verdaderas, de ahí puedo concluir lo que sea. Porque la teoría es súper contradictoria, no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, en el fondo, este teorema A190 y también el A189, que prácticamente son lo mismo, están resguardando a la teoría o están impidiendo que en una teoría se afirme una supercontradicción. O en otras palabras, una teoría que sea supercontradictoria en esa teoría en la que se afirma algo y se niega totalmente lo mismo, me permite concluir cualquier cosa y por lo tanto esa teoría no vale para nada. ¿Sí? Una teoría que contenga una supercontradicción es lo que se llama técnicamente trivial. Trivial en el sentido técnico de que en ella se puede probar lo que sea. ¿Sí? Q puede ser cualquier absurdo, cualquier tontería, perdonen la palabra, pero es que es así. Si es que yo digo que ya sabemos que hoy no es lunes, ¿sí? En absoluto. Yo digo, si es que hoy es lunes, entonces 1 más 1 es igual a 0. O lo que sea, yo soy el rey de España. Cualquier cosa, eso se puede probar. Si es que estas dos, si es que tanto la afirmación como la negación total son verdaderas, entonces se acabó la teoría. Ahí puedo probar absolutamente cualquier cosa, cualquier barbaridad. Ya, entonces, este teorema 190 está resguardando la racionalidad de cualquier teoría. ¿Sí? Si la teoría contiene no una contradicción, que eso sería con negación débil, aquí estamos con negación total. Entonces, una teoría súper contradictoria simplemente la echamos al tacho de basura. Bueno,
estoy exagerando. En el caso de que en la realidad alguna teoría, sea filosófica, científica o de cualquier tipo, tiene una supercontradicción, habrá que revisarla, ¿sí? Tenemos que hacer las correcciones que sean del caso, que sean factibles, para evitar esa supercontradicción, porque es algo ilógico, que no se puede tolerar, ni siquiera en una lógica paraconsistente. Bien, el A189 dice lo mismo, pero en otro orden, ¿sí? Primero, suponemos que P es verdadera. Ahora, supuesto eso, en segundo lugar, suponemos que si P es totalmente falsa, lo que es totalmente lo contrario de la suposición inicial, entonces el mismo resultado. Probamos cualquier cosa en esa teoría. Bien, entonces, fíjense, A190 va a salir de A189. Y lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar el orden, ¿sí? Donde está P le ponemos absolutamente falso P y viceversa. Cada una de estas dos oraciones tiene que ocupar el lugar de la otra. Entonces, absolutamente falso P viene en primer lugar y la P pasa a segundo lugar, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta transformación? Ahí está el trabajo de A167. Veamos, ¿sí? Fíjense, A167 tiene 1, 2, 3, 4, 5 condicionales. ¿Cuál es el principal? El primero que tenga punto reforzante, ¿sí? Bien, ahora, fíjense, supongamos que, y por favor pongan atención a la lectura que doy de la fórmula. Supongamos que P entraña que Q entraña R. ¿Sí? Noten que ahora estoy jugando con el modo indicativo y subjuntivo. Entraña, entrañe. Supongamos que P entraña que Q entrañe R. Supuesto eso, de ahí se sigue que si es verdad Q, entonces, si es que Q es verdadero, la primera oración entraña la tercera. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo aquí, a mano izquierda de A167, P está en primer lugar y la Q en segundo lugar. A mano derecha es al revés. La Q pasa a primer lugar y la P a segundo lugar. Entonces, ahí P y Q se están cambiando sus lugares, sus puestos. Y eso es precisamente lo que tengo que hacer con A189. ¿Sí? Entonces, si ustedes comprenden mi explicación, se darán cuenta que A167 tiene que tener como antecedente A189. Es decir, esta P es la misma que la P, esta Q es absolutamente falso P y la R es la Q. Tengo que hacer dos sustituciones en A167. ¿Sí? Y luego, entonces, aplico RIM01 y me sale el A190. ¿Sí? A ver, por lo tanto, tengo aquí, la P es A189 y el condicional de RIM01 es A167. Pero en A167 tengo que hacer, la P está aquí. No hay ahí ninguna sustitución. La Q de A167 la voy a reemplazar ¿por qué? Por absolutamente falso P. Y la R de A167 va a ser la Q. Entonces, con estas dos sustituciones ya tengo resuelto el problema. ¿Sí? Bien, hasta aquí se comprende. Bueno, espero que
Entonces, tengan más o menos claro el camino, ¿sí? Lo que he hecho hasta ahora es hacerme un plano de la construcción, pero todo eso está en la mente, ¿sí? Ahora, y por supuesto, uno tiene que tener alguna idea de cómo va a proceder. Caso contrario, si es que, bueno, y eso sucede en pruebas más complejas, uno no visualiza desde el comienzo el camino que tiene que seguir. Y ahí sí que estamos casi como un poco como ciegos, dando palazos al aire sin saber a dónde apuntamos, pero ya no nos queda más que hacer. Ahí es el método de ensayo y error. Probemos una cosa, no nos sale, probemos otra, no nos sale, hagamos una tercera cosa. ¿Sí? Y realmente ese es el proceder de los científicos, ¿sí? Cuando no hay claridad con respecto a cómo conseguir el resultado apetecido. Bueno, entonces pongámonos manos a la obra. Siempre les recomiendo que hagan ustedes una meditación, una reflexión antes de lanzarse a hacer la prueba. Hagan este género de reflexiones, de consideraciones, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? ¿De qué disponemos? ¿Cuáles nuestros elementos que van a servir de punto de partida? ¿Y cómo los vamos a utilizar para construir la prueba cuya conclusión es el teorema solicitado? Bueno, entonces, en mi línea 1 va a ser A189 al pie de la letra, porque aquí tengo P, absolutamente, a ver, P está acá, absolutamente falso P, y la Q está ahí. Entonces, mi primera línea es simplemente copiar a 189 tal como está. ¿Sí? Entonces, aquí, si P es verdad, entonces el que P sea absolutamente falso entraña Q. ¿Ya? ¿De dónde salió la línea 1? Esto es simplemente A189. ¿Ya? Tenemos que justificar de dónde sale la fórmula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos a la siguiente. Ahora, la línea 2 va a ser una instancia de sustitución, o si quieren ustedes con otra palabra, una ejemplificación de A167. ¿Sí? Con este par de sustituciones, donde está Q, aquí y acá, ¿sí? En vez de esta Q le vamos a poner absolutamente falso P. Y donde está la R, en estos dos lugares, vamos a poner la Q. ¿Sí? Entonces, voy a dejar en blanco estas Q y R's, ¿sí? Para que ustedes vean cómo hago el reemplazo siguiendo estas instanciaciones. ¿Sí? Bien, entonces, vamos aquí. Supongamos que P entraña ¿qué? Y paréntesis, Q entraña R. Ya. Supuesto eso, de ahí se sigue que, dejo un espacio en blanco, entraña que, P, entraña, ¿sí? Bien. ¿Ya? Entonces, aquí está el esqueleto, la estructura de A167. Y ahora voy a hacer la primera instanciación. ¿Dónde aparece Q? Aquí, al inicio, a ver, como antecedente del segundo condicional y acá, ¿sí? En estos dos lugares, en vez de la Q, voy a poner absolutamente falso P. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta en este primer paso, en esta primera instanciación? ¿Sí? Sí, ambas
ambas ocurrencias de Q las estoy sustituyendo por absolutamente falso P. Eso es sustitución uniforme. ¿Sí? Ahora, estos dos espacios en blanco son para la R y sé que en vez de la R lo que yo necesito es la Q. Pero en ambos lugares. Entonces pongo aquí y acá la Q. Q y Q. ¿Ya? Bien, entonces, esto, en la línea 2, es una instancia de sustitución de A167. ¿Sí? La línea 2 es simplemente una versión particular de este teorema A167. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Entonces, les voy a leer esto para que ustedes lo relacionen con la versión canónica de A167. Supongamos que una primera oración entraña que una segunda entraña una tercera. ¿Sí? Supongamos que una primera oración entraña que una segunda entraña una tercera. Supuesto eso, de ahí se sigue que si la segunda oración es verdadera, entonces, sí, si la segunda oración es verdadera, entonces la primera entraña la tercera, ¿sí? La primera entraña la tercera. ¿Por qué? Porque suponemos que la segunda es verdadera. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Estas dos oraciones cambiaron el puesto. La P, en vez de ocupar el primer lugar, pasa a segundo lugar y al revés. La oración que estaba en segundo lugar pasa a primer lugar. Eso es una especie de conmutación. ¿Sí? El antecedente pasa al consecuente y al revés. Una oración que está en el consecuente del primer condicional pasa al antecedente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, ¿y por qué necesitaba estas sustituciones? Porque de antemano me están diciendo que, por favor, razone con el RIM 01, que es modus ponens. ¿Y qué es el modus ponens? ¿Sí? Que si tengo un condicional y el antecedente, si fíjense, si tengo condicional y antecedente, por RIM 01 que concluyo, el consecuente. Y esto es A190. Si P es absolutamente falso, entonces P entraña Q. ¿Ya? Entonces simplemente la última línea ya me viene automáticamente, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, en vez de repetir, de copiar de nuevo esta oración, simplemente voy a poner delta 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa delta 2? Miembro derecho de la línea 2, es decir, esto de acá, esto de aquí. ¿Sí? ¿De dónde saco yo el consecuente de la línea 2? Me sale de 2 más 1 con RIM 01. Y con eso acabo la prueba. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se comprendió todo? Profe, entonces el número 2 es la respuesta de lo que nos está pidiendo. Ok. No, pues en la tercera línea es la respuesta. ¿Sí? ¿Dónde está 190? Aquí, pero es en el miembro derecho, de la línea 2, y eso está acá. Esta es la tercera línea de la prueba, la última. Ah, o sea, no le escribo. Está aquí escrita. Ah. Está escrita aquí. Esto es una abreviación, delta 2. La delta significa miembro derecho. ¿De qué? De la oración 2. Delta 2, esta es la respuesta, la última línea de la prueba. Esta es una letra griega, se llama delta, delta minúscula. ¿Sí? Miembro derecho de la oración 2. Es esto. ¿Sí? Si es que les dificulta esto, en vez de poner delta 2, ¿qué puedo hacer?
puedo poner aquí a 190. Si es que no quieren hacer eso, pueden, pero esto no cambia. Puedo poner, copiarlo de acá, miembro derecho. Si P es absolutamente falso, entonces P entraña Q. ¿Ya? ¿Quieren? Esa es otra manera más larga de expresar lo mismo, ¿sí? Natalie. Sí, profe. Entonces cualquiera de las tres notaciones estaría bien. Poner el delta 2 o el A190 o el miembro derecho como tal. Sí, bueno, pero no son notaciones, sino son No, expresiones, bueno, perdón, expresión. son maneras de indicar cuál es la conclusión de esta prueba que tiene 3 líneas, ¿sí? A partir de estas dos premisas saco esta conclusión, ¿sí? ¿Cuál es esa conclusión? ¿Cómo la digo? Hay 3 maneras de decirlo. Yo les aconsejo que hagan la más corta, que es delta 2. Se ahorran trabajo, tiempo y energía. ¿Ya? Pero si es que les resulta más complicado, utilicen la que les sea a ustedes más entendible. No hay problema. Pero en el texto sí se utiliza delta y sigma. ¿Sí? Eso vimos el día de ayer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bien, queridos estudiantes, me falta 5 minutos para terminar la hora, pero en 5 minutos no puedo explicar suficientemente una prueba completa. Quería mostrar cómo se prueba a 191, pero lamentablemente no me va a alcanzar el tiempo y más bien vamos a terminar aquí la clase y continuaremos la próxima semana. Les pido por favor que lean, yo ya les subí al ley virtual la tarea, que es la de comprender, hacer la lectura comprensiva de la explicación de cómo Lorenzo aclara el procedimiento de las pruebas de los teoremas del A101 al A106. Pone ejemplos y ustedes no hagan esa lectura lo más rápido posible, sino viendo la prueba y las explicaciones que da Lorenzo. Vayan línea por línea, lentamente comprendiendo. Eso es lo que estoy haciendo en clase y vean ustedes cómo está en el texto. ¿Sí? Nada más por hoy. Les deseo un buen fin de semana.